En esta tarde, la primera conferencia es una experiencia nacida en Lurín, al sur de Lima. La presentación está a cargo de Juan Sánchez Barba. Él es coordinador ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Territorial y Generación de Empleo en la Cuenca de Lurín. La exposición se denomina Gestión del Agua, Desarrollo Territorial y Prevención Socioambiental. Recibimos a Juan Sánchez con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a la Maestría de Gerencia Social, particularmente a Marcela, a Rita y a todos los docentes por la invitación. Una invitación reiterada a este servidor para explicar una experiencia muy cercana a mi propia vida profesional, pero que creo que de alguna manera ha sentado un referente en relación a la forma como se entiende el desarrollo territorial acotado a nuestro territorio en el Perú. Antes de exponer mi ponencia, yo quisiera compartir con ustedes un video que demuestra, como dice muy bien el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, qué es este modelo del cual nosotros hablamos. Los hombres que poblaron este territorio, herederos de los antiguos dioses y hombres de Huarochirí, están ligados a la tierra, al agua y su medio ambiente. Son los hombres y mujeres de la cuenca de Lurín, poseedores de una cultura ancestral basada en la organización comunal. La cuenca de Lurín es un valle interandino ubicado al sur de la capital del Perú. El territorio es geográficamente diverso, con picos nevados de 5000 metros de altura y tierras al nivel del mar. La producción económica se articula en forma vertical: pastizales, pastoreo de animales y cultivos de pan llevar en la cuenca alta, frutas en la cuenca media y hortalizas en la cuenca baja. El distrito y la municipalidad son la base de la organización política, pero también existe la comunidad campesina, una organización ancestral basada en relaciones de familia de gran importancia en la colectividad. En los últimos meses, gracias a la asesoría técnica del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, un sector mayoritario de la cuenca se ha articulado en una unidad territorial mayor, la Mancomunidad Municipal de la Cuenca de Lurín, formada por 6 distritos y una provincia. A lo largo de este territorio, discurre el elemento natural que impacta sobre toda la cuenca: el agua. El agua es el elemento que recorre toda la cuenca, haciendo posible la vida y la producción. Como ocurre en toda zona altoandina, aquí solo llueve entre diciembre y marzo, y el resto del año es seco. Debido a ello, los pobladores se preocupan por manejar racionalmente el recurso hídrico y buscan aprovechar los meses de lluvia. Desde tiempos remotos, han usado técnicas ancestrales como las amunas para infiltrar agua de lluvia en los cerros, pero ahora también usan técnicas modernas para almacenar agua, como la construcción de reservorios. Estos reservorios no almacenan agua de río, captan agua de lluvia. En Tupicocha se han construido 8 de estos reservorios de mediana capacidad. En conjunto, almacenan 1 millón de metros cúbicos de agua. Nos encontramos precisamente en el lugar de Ururí, donde está instalado el reservorio que lleva su nombre. Este reservorio tiene una capacidad de almacenaje de 500.000 metros cúbicos de agua, en la cual en estos momentos estamos con la visita de una pasantía de amigos de Apurímac, que han venido sus presidentes de comunidades, sus autoridades y muchos comuneros que vienen de alguna forma a rescatar esta forma de trabajo o tecnología que practicamos en esta parte alta de la cuenca del Lurín. Otros distritos están siguiendo este ejemplo. Para tener más agua,
no implica necesariamente más cosechas al año. Para ello era necesario introducir nuevas técnicas agrícolas, tanto en el riego como en el manejo técnico de los cultivos. Cada vez más agricultores de la cuenca del Lurín vienen incorporando la técnica de riego por goteo. Esto permite usar el agua con eficiencia y ampliar el número de cosechas, generando un círculo económico virtuoso. A más agua, más cultivo, y a más cultivo, más ingresos. Los resultados son alentadores. Antes, sembrar arveja mientras todos lo hacían equivalía a venderla a $1 el kilo. Ahora, al tener más agua almacenada y programar los cultivos en la segunda campaña, 1 kilo de arveja puede costar $3.50. Otras innovaciones agrícolas, como podas, tutores y crecimiento del fruto por gravedad, se vienen introduciendo en otros cultivos, como el aguaimanto orgánico, igualmente con excelentes resultados económicos. El desarrollo de la gobernanza local es otra característica del modelo de la cuenca del Lurín. Así como los pobladores se organizan para ordenar el territorio y gestionar el agua, también lo hacen para formar asociaciones de productores y redes empresariales para acceder a créditos y mayores mercados. En Antioquia y la Huaytambo hay experiencias exitosas de transformación de productos agrícolas, como la manzana y el membrillo en productos procesados. Néctares, mermeladas y deshidratados son colocados luego en supermercados y ferias de gran prestigio. Al mismo tiempo, las cadenas de productores van ganando confianza en el sistema bancario. Ahora es posible obtener créditos en Agrobanco para comprar semillas mejoradas o componentes para riego tecnificado. A los productores de arveja les fue tan bien este año que triplicaron sus ganancias, lo que les permitió cancelar totalmente su deuda con el banco, pagando por adelantado. El objetivo del banco en función a estos productores, pequeños productores de la zona, es en principio bancarizarlos. Quiere decir que ellos han logrado obtener el beneficio que han pensado en el inicio de apalancar el financiamiento, ¿no?, para producir sus productos. Todo este esfuerzo de asociatividad comercial y territorial, gestión eficiente del agua, innovación agrícola y acceso competitivo al mercado hace que hablemos de un nuevo modelo, el modelo Cuenca del Lurín. Para darle sostenibilidad a este modelo, la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Lurín proyecta construir 2 grandes represas con capacidad para 15 millones de metros cúbicos de agua. A través de 2 canales de 50 kilómetros cada uno, se podrá irrigar 10.000 nuevas hectáreas de tierra, pastos y bosques en los 6 distritos mancomunados. Esto permitirá desarrollar un intenso plan de forestación para proteger el medio ambiente y a la vez mejorar la napa freática de la cuenca. La cuenca tiene además atractivos culturales, arqueológicos y turísticos que cada vez cobran mayor interés entre los visitantes. Este conjunto de activos convergen en un esfuerzo por pasar de una economía de subsistencia a una de mayor producción agrícola y de procesamiento industrial para acceder a mercados más exigentes. Lurín es una de las 52 cuencas que tiene el Perú en su vertiente del Pacífico. Aquí se ha alcanzado una experiencia valiosa que enseña que quien controla el agua y el medio ambiente controla el poder del cambio y la mejora de la calidad de vida. Los hombres y mujeres de la cuenca del Lurín aprendieron a ordenar y articular su territorio, pero también aprendieron que es necesario crear e innovar, revalorizar la cultura, adaptarse al cambio. Aprendieron a gestionar con eficiencia el agua
y a introducir cambios tecnológicos en el agro. Aprendieron a asociarse empresarialmente y a mejorar la calidad de sus productos. Muchas gracias. Entonces, hemos querido pasar este video primero porque da una imagen rápida de aquello que voy a explicar ahora con más detalle, sobre todo tratando de establecer un puente entre lo que quiero explicar hoy y lo que ayer conversamos, un poco alrededor de los enfoques y la forma como se entiende el desarrollo territorial, o cómo debe entenderse. A ver, no sé cómo funciona esto. Ah, no es PDF, entonces así con esto nomás. Ya. Bien, quisiera empezar explicando un tema que está implícito en el video, pero que quiero explicitar ahora. El Perú es un país de montañas, y un país de montañas ubicado en la cadena montañosa principal de nuestra región, de Sudamérica, la cordillera de los Andes, la verdadera columna vertebral de nuestro subcontinente. En este territorio, las cuencas hidrográficas han sido siempre la unidad de gestión tradicional del espacio. Pero la cuenca en la región andina, sobre todo en la región andina central, la que compartimos Perú, Bolivia y Ecuador, no es solamente el decurso del agua, es sobre todo en los espacios de articulación de pisos ecológicos que generan diversidad muy grande. La gran biodiversidad del Perú, compartimos con Bolivia y el Ecuador, que hacen del Perú un país que tiene el 80% de todos los microclimas del mundo, solo se puede explicar por esta articulación muy concreta entre latitud, altitud y relación con el Ecuador, y la presencia obviamente de la corriente de Humboldt, la corriente fría. La cuenca, por lo tanto, en nuestra región es el elemento articulador principal de la gestión del territorio. Quien no entiende este principio central no está entendiendo cómo funciona este territorio. Lo entendieron las culturas originarias muy sabiamente. Hace 12.000 años que se construyeron civilizaciones, cultivos, crianzas, se domesticaron animales a partir de este manejo articulado de lo que John Murray denominó con mucha claridad la articulación vertical de pisos ecológicos. Y ahora con esto nomás. Ya. Sin embargo, es cierto, el agua sigue siendo el corazón de este territorio. Y en el Perú en particular, sufrimos un problema que va creciendo con el tiempo, que va a ser el impacto del cambio climático. Como ustedes habrán podido ver en este mapa anterior, tenemos un país que es un país muy rico en agua. Es el 8º país que más agua tiene en el mundo. Y sin embargo es el país que está en el 3er lugar de países con más alto riesgo por el cambio climático. ¿A qué se debe esta aparente contradicción? Al hecho de que hay una distribución desigual de esa agua en el territorio. Más del 90% de esa agua está en el área donde menos población y menos producción existe, que es justamente la cuenca del Amazonas. Mientras que el 2% de esa agua se concentra en aquellas áreas de la costa peruana en donde está el 80% de la producción y el 60% de la población. Y es justamente en esas cuencas que dan al Océano Pacífico, esas 52 cuencas que dan al Océano Pacífico, en donde se está generando el mayor impacto, o se va a generar el mayor impacto por el cambio climático, al derretirse cada vez más aceleradamente los picos nevados de nuestras montañas, que son el sistema natural de reserva del acuífero y de penetración del agua en las zonas bajas. Este problema es además el que origina fundamentalmente la pobreza rural. Como ustedes pueden ver en este cuadro, la mayor cantidad de pequeños productores en nuestro país que están en las zonas altoandinas son los pequeños productores más pobres. Y ahí la cantidad de hectáreas por persona va disminuyendo lentamente en los últimos años como consecuencia, por un lado, del incremento de la población, pero por otro lado, de un incremento menos reducido de la cantidad de área disponible para la agricultura. Por lo tanto, ustedes pueden ver en el cuadro cómo ha ido reduciéndose el número de hectáreas promedio por familia. En la zona andina, la zona altoandina, es más o menos 1.9
de hectáreas por familia, en promedio, la que genera esta pobreza. Y de estas familias, más del 70% vive exclusivamente de agricultura de secano, es decir, agricultura que depende de la lluvia. Y como dice el video, si tenemos agua durante 3 meses, ahí podemos cosechar y producir, pero si después no hay, como no hay, ahí viene justamente la etapa de la pobreza, de la migración y todos los problemas. Esta situación es la que está en la base de lo que en el PNUD, en el año 2009, mejor dicho, en su informe sobre desarrollo humano, demuestra con mucha claridad que el tema justamente de la inequidad en nuestro país no es solamente social, es también territorial. Y al interior de las cuencas, como lo dice muy bien en este informe, uno encuentra esas diferencias. En las cuencas bajas normalmente están concentradas las ciudades y el desarrollo productivo, la infraestructura y las instituciones, mientras que en las cuencas altas no existen esas condiciones y también no existen las instituciones. Y por eso que ellos hablaron en algún momento de un índice de densificación institucional y encontraban que la pobreza mayor está justamente en las zonas altoandinas, como lo podemos demostrar simplemente por los cuadros que hemos señalado, pero que a su vez la institucionalidad era también muy débil en las cuencas altas. Y por lo tanto, entendemos una vez más, la cuenca es no solamente la unidad de gestión de los recursos naturales y del agua, sino también es una unidad de gestión en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la mirada de una cuenca en las zonas altoandinas de nuestro país tiene que ser múltiple. Hay dimensiones ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales que están dentro del espacio cuenca. En una cuenca conviven culturas diferentes, conviven instituciones de distinto grado de organización, de habilidad alta, baja, etc. Existen actividades productivas, económicas, hay carreteras, corredores económicos, es decir, la cuenca es la unidad normal de gestión del territorio. Así debía haber sido siempre, así fue en la cultura andina. Por algo las ciudades nunca se construyeron en las partes bajas, se construyeron siempre en las partes altas. Las carreteras nunca fueron hechas a través de los valles, sino en la parte alta de los valles. Esa sabiduría se pierde con la conquista y hasta ahora el Estado nuestro, republicano, no ha sabido recuperar ese principio ordenador del territorio. Lentamente lo va descubriendo, pero aún no ha hecho todo lo suficiente para superar esta situación. Por lo tanto, en esta mirada, si uno mira la cuenca, como lo estamos observando, de múltiples dimensiones, uno tiene que tener una mirada que articule a una visión de conjunto la dimensión económica, cultural, social, institucional, ambiental, donde la relación entre lo urbano y lo rural sea un continuo articulado y donde, por lo tanto, a partir de este conjunto de miradas de conjunto, uno tiene que plantear alternativas de desarrollo económico que tengan también como elemento sustentador la estrategia de la competitividad. Para la competitividad de un territorio, que en nuestra opinión es la forma más importante de proyectar el desarrollo económico, un desarrollo económico que no dependa solamente de las donaciones, del apoyo estatal, sino que dependa de las capacidades endógenas para enfrentar el mercado y el desafío del medio ambiente y ser sostenible, es necesario articular lo que llamamos ahora los distintos capitales. Los componentes de la competitividad territorial se hacen en base a la gestión y el desarrollo de capitales, como son el capital natural, como se menciona acá, el capital financiero, pero sobre todo el capital humano y el capital social. Y en la articulación de este conjunto de capitales es la que permite diseñar estrategias de desarrollo sostenible en un territorio, básicamente en una cuenca, como lo estamos explicando. En base a estos conceptos es que quiero explicar un poco más cómo hemos entendido el problema del desarrollo en una cuenca específica y concreta, que es la cuenca alta del río Lurín, que ustedes han podido ver en el video rápidamente. Ustedes saben que la cuenca del Lurín es una de las 3 cuencas que genera el agua para la ciudad de Lima. Es el hinterland normal de esta gran ciudad de más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, en estos 3 valles, la mayor parte de ellos han sido ya cubiertos por cemento.
El Valle del Lurín es el último valle verde, como le llamamos todos, donde aún existe agricultura en la zona baja, media y alta, y donde hay un conjunto de servicios ambientales que pueden ser recuperados en beneficio de esta gran ciudad. Y por lo tanto, toda acción que se haga en desarrollo de esta cuenca no solamente es visto como desarrollo de la propia actividad interna, sino mirando los servicios que puede ofrecer a esta gran ciudad. Creo que ese es un elemento que es importante tomar en cuenta porque también genera un valor agregado a una inversión estratégica en este territorio. Como ustedes pueden ver en este cuadro, esta es una cuenca típica de las zonas costeras de nuestro país, en altitudes que van desde 0 metros hasta 4.600 metros. La pobreza está en la cuenca alta, la zona baja es la zona más desarrollada que pertenece a la ciudad de Lima. Y en esta cuenca solamente llueve 3 meses al año y a veces menos. Con el cambio climático está lloviendo cada vez menos o el ciclo de lluvia no es continuo, se interrumpe a cada rato. En esta cuenca, que es una de las más secas de las cuencas de nuestra costa peruana, llueve aproximadamente 80 millones de metros cúbicos al año, eso es lo que dice SEDAPAL. De eso, solamente el 5% se utiliza para la agricultura y desarrollo urbano. Y esa es la razón por la cual, al otro lado, ustedes pueden ver este cuadro, en donde se ve la cantidad de área agrícola potencial que tiene esta cuenca. Tenemos 83.000 hectáreas para agricultura, pastos y ganadería, y forestación. ¿Cuánto es lo que está en producción? 4.212, es decir, menos del 5%. Esa es la situación de la mayor parte de las cuencas de nuestro país. Grandes áreas que no se pueden aprovechar, no porque no haya tierra, porque no hay agua. Y si uno lo cruza con el dato que dije al principio, cada vez hay más población y menos áreas agrícolas, no es porque no haya tierra, es porque no hay capacidad de hacer de esas áreas agrícolas reales. Son potenciales, como toda la agricultura en nuestro país, pero no es potencialmente una realidad porque no hay el agua suficiente para poder hacerla productiva. Y entonces, en esta situación, en esta cuenca en particular, con las características que he descrito, los actores locales, y aquí estamos hablando de las comunidades campesinas, estamos hablando de los municipios, estamos hablando de las organizaciones de productores, todos ellos han venido concertando a través de muchos esfuerzos con las ONGs, con el sector privado, para enfrentar esta grave situación de sequía, de desnutrición, de pobreza, y obtener de ese territorio las ventajas comparativas que pueden hacer para aprovechar la gran cercanía que tienen a la ciudad de Lima. Es una paradoja que siendo una cuenca tan cercana a la ciudad de Lima, a 2 horas, estamos hablando, y en algunos casos 3, y quienes han ido a la cuenca saben lo rápido que uno puede llegar, inclusive a zonas muy altas de 4.200 metros, y venir de nuevo a Lima en el mismo día. Sin embargo, en esta área con gran potencial hay mucho que hacer. ¿Cuál ha sido la estrategia más importante que los actores locales han desarrollado en esto y que nosotros encontramos al inicio de este proyecto? Es lo que nosotros hemos llamado la estrategia de siembra, cosecha y riego tecnificado. Es decir, el agua se convierte en el elemento articulador del territorio, pero también en el principal factor productivo para hacer de ese potencial de tierras que hemos identificado una realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de siembra, estamos hablando de técnicas muy tradicionales, como las amunas, que algunos de ustedes de repente conocen, que es un sistema pre-inca de penetración de agua en el acuífero, aprovechando las fallas geológicas, una viejísima tecnología que los comuneros de la Cuenca Alta, en particular de Tupicocha, mantienen y constantemente reproducen año a año. Pero los mismos comuneros han llegado a la conclusión de que por más amunas que se mejoren y se corrijan, la capacidad de recarga de ese acuífero va a ser siempre limitada, porque hoy la demanda de alimentos es muchísimo más grande de lo que había pues, en la época pre-inca. Por lo tanto, a esa forma tradicional de gestión del agua hay que añadir formas modernas. Y entonces, si hablamos también del tema de la siembra, estamos hablando de forestación y manejo de pasturas. Es importante que las zonas altoandinas recuperen la pradera natural. La destrucción de esa pradera natural como consecuencia de la sobreexplotación del ganado
es una de las verdaderas causas de que la capacidad de absorción de esa agua, que le llamamos en la esponja hídrica, se reduzca al mínimo porque el suelo se va convirtiendo cada vez más en un suelo duro. Y el agua que llega se va hacia el río y no penetra. Manejar los pastos y manejar forestación es la forma de enriquecer ese suelo y hacerlo más rico para absorber el agua. Como dicen los comuneros de allá, mejorar la esponja hídrica. Eso es lo que ellos llaman la siembra del agua. La cosecha del agua no es otra cosa que la generación de reservorios artificiales. Reservorios artificiales de distinto tamaño que permiten captar el agua de lluvia durante la época en que llueve para manejarla durante todo el año. Pero si esta agua fuera usada por la forma tradicional de riego por inundación, que es tradicional en nuestra sierra, no aguantaría más de 3 meses. Por lo tanto, para que duren 9 meses, entre lluvia y lluvia, es necesario utilizar riego tecnificado. Y eso significa riego por goteo o riego por aspersión. Y los impactos en términos de gestión del agua son impresionantes. Ustedes saben muy bien que un riego por inundación tiene una eficiencia de uso de un 60%. La aspersión lo eleva al 80%. El riego por goteo al 95%. Y entonces uno puede pensar cuánto significaría un sistema integrado que siembra agua, cosecha agua y riega de manera tecnificada para superar esta situación de pobreza que hemos mostrado. Para que en vez de una cosecha hayan 2 cosechas, en vez de la bajísima productividad que significa regar al secano, tengamos una alta productividad. Bueno, esto es lo que los comuneros y las municipalidades de la cuenca alta del río Lurín han demostrado con nuestro trabajo y con el trabajo de ellos mismos. Aquí hay una mirada muy rápida de cuáles son la cantidad de represas que esta municipalidad de Tupicocha ha construido en los últimos años. Estamos hablando de 8 represas que están articuladas a lo largo de varias microcuencas en la zona, que ya pueden verse en Google Maps y que significan básicamente alrededor de 1 millón de metros cúbicos de agua. De distinto tamaño, hay represas de 500.000 metros cúbicos que son de un regular tamaño, hasta más pequeñas de unas 18.000 metros cúbicos. Todas esas represas están generando ahora, o pueden generar, 392 hectáreas nuevas de tierra con riego y elevar a 470 el número de familias beneficiadas con estas inversiones. Pero además de estas pequeñas represas hay proyectos interdistritales. Este es uno entre 2 distritos, ya no solo uno. 2 distritos juntos, vecinos, los distritos de Muntuna y Tupicocha, liderados por los 2 alcaldes que aparecen en la foto, juntos han hecho una represa de 2 millones de metros cúbicos de agua. Exactamente de la misma manera, capturan el agua de la lluvia. Y esto es interesante explicarlo. A veces parece de perogrullo, hablando del famoso perogrullo, pero hay que explicitarlo. La mayor cantidad de agua que tiene nuestro país viene del cielo, como lo dicen los campesinos. ¿Cuánto es el agua que está en los stocks que tiene la Autoridad Nacional del Agua registrados? Es una minoría. ¿Cuánto es el agua de las lagunas, de los ríos? Es una minoría en comparación al volumen de agua que viene del cielo, se va al mar y regresa al año siguiente, pero pasa por delante nuestro y no lo utilizamos. Al transformar un flujo de agua en un stock, convertimos un flujo de agua en un capital. Pero para transformar en un stock hay que gestionarlo, y eso significa represarlo. Toda esta agua que las comunidades altoandinas de Tupicocha y de la Cuenca Alta están represando, todavía no está registrada en los stocks de la Autoridad Nacional del Agua. Todavía no. Recién hoy han empezado a decir, bueno, ¿esta agua de quién es? Bueno, este es el agua que es de la comunidad que ellos han captado. ¿Y de dónde viene? Viene de algún río, ¿no? Viene del cielo. Hay una anécdota que yo quiero contarlo porque siempre es ilustrativa de la forma como entiende la gestión pública el tema del agua. Y eso se refleja en la legislación. Cuando el actual presidente de la mancomunidad alcalde era un comunero joven, viajando hacia el norte, le encontró la famosa represa de Gallito Ciego, cuando era un jornalero. Y él dijo, esto lo puedo hacer en mi pueblo. Esa mirada absolutamente desproporcionada, uno puede decir. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que hacía la represa era cerrar un gran vaso, como le llaman, de agua. Y él tenía otros parecidos. Y había uno cercano al pueblo en donde efectivamente
cada año habían unas huaicos, unas avenidas de agua muy fuertes, porque había mucha agua. Y él dijo, si yo pongo un muro, tengo una represa. Esa fue la idea. Una idea genial, pero así. Y cuando hizo el expediente técnico para pedirle al gobierno que financiara esa obra, que no era muy cara, mandaron a un ingeniero, en este caso de Cooperación Popular, que cuando fue al pueblo le dijo, bueno, aquí, ¿quieres hacer tu represa acá? Sí, sí, muy bien. ¿Y dónde está el río? Acá no hay río. ¿Y dónde está tu laguna? Tampoco hay laguna. Entonces, ¿cómo quieres hacer una represa si no tienes laguna y río? Pero la mayor cantidad de agua viene del cielo, le dijo el ingeniero. Olvídate, eso es una mentira, así no es. Y no le dio la aprobación. Ellos hicieron la primera represa de 50.000 metros cúbicos con sus recursos. La segunda también con sus recursos. La tercera, cuarta, quinta, hasta la octava ya lo han hecho cuando ese líder se convirtió en alcalde y como alcalde presidente de la mancomunidad. Y con los pocos recursos de una municipalidad que tiene 1,5 millones de soles al año, por todo presupuesto han hecho 8 represas. ¿Cómo es posible hacerlo? Con una gran capacidad de gestión. Yo pregunto, ¿cuántas represas pudieran haber hecho la municipalidad de San Marcos en Ancash, que tiene 200 millones de soles al año? No he hecho ni una. Es que así son las cosas, desafortunadamente. Es la carencia la que genera la innovación, y la lucha contra esa carencia genera líderes como el alcalde de Tupicocha y el presidente de la mancomunidad. Entonces, hasta a partir de esa innovación que se han ido construyendo alternativas de desarrollo cada vez más integrales. Esta es otra, el sistema forestal. Hablamos de forestación en los Andes, ustedes habrán escuchado hablar del ingeniero Pablo Sánchez y su famoso poncho verde, y uno soñaría que nuestros Andes deberían ser llenos de árboles, como las crónicas de los conquistadores dicen que fueron nuestros Andes cuando llegaron ellos. Y claro, ahora ya no hay nada porque todo lo que ahí se hizo se transformó en ciudades y en carbón para la minería. El gobierno ha querido hacer sistemas de forestación andina. No digo que no, muchos esfuerzos. Y sin embargo el concepto de forestación sigue siendo, como en la agricultura en la zona andina, un concepto de forestación al secano. Siembran, los primeros meses cuando hay lluvia, los arbolitos crecen. En los 9 meses siguientes, que es un infierno de sol, no hay nada, y el 90% de las plantas se mueren. Ese es el estándar normal de los proyectos forestales en el Ministerio de Agricultura. 90% de perecibilidad. El alcalde, dándose cuenta de que ese iba a ser un problema, dijo, voy a hacer un experimento de colocar 120 hectáreas de pino radiata debajo de una represa. Y él construyó la tubería y los sistemas de riego por hidrantes para generar riego todo el año de esas 120 hectáreas. El resultado es 90% de prendimiento en árboles que ya tienen 2 metros a los 2 años y medio de haber sido plantados y ya tienen hongos debajo, como producen hongos, y que se genera en un ingreso adicional para la comunidad. Es decir, aquí vemos otra innovación. Si manejas el agua, no solo manejas la agricultura y la ganadería, también puedes manejar forestales. Y entonces se empieza a generar un círculo virtuoso, a más árboles, más verde, y a más verde, más captación de agua. Y entonces podríamos tener ahí la solución de los grandes desafíos que es forestar las zonas altoandinas. Aquí está la demostración de que eso es absolutamente posible. Hoy este ejemplo lo están siendo seguido por los demás municipios de la cuenca, que ven en esto una posibilidad de hacer no solo de la agricultura y la ganadería un potencial productivo, sino también de la forestación. El municipio de Tupicocha ha liderado la creación de la mancomunidad de municipios. Y esto es importante porque, así como hablábamos antes, no es posible hacer nada si no hay concertación entre las instituciones. La gobernanza, el acuerdo, las reglas de juego entre actores, ayer nos decía muy bien nuestros ponentes, es fundamental. Bueno, aquí esa gobernanza se ha construido en varios niveles. El primer nivel ha sido la mancomunidad. La mancomunidad es el espacio intermunicipal que por ley puede crearse para ejecutar programas y proyectos conjuntos. Y eso significa, en este momento la mancomunidad tiene 2 grandes proyectos que en el video aparecen,
aproximadamente cada uno de 8 y uno de 7 millones de metros cúbicos, con el mismo principio, es captar agua de la lluvia y utilizarla, para tener 15 a 20 millones de metros cúbicos de esos 80 que se van al mar y vuelven y que nadie lo ve, 80. O sea, no van a cambiar, no van a destruir el equilibrio hídrico, al contrario, van a generar agua en la parte alta para que vaya percolando y seguramente la parte baja tenga agua. Además de esas dos represas, 2 canales de 50 kilómetros en cada lado de la cuenca, que generarían en los próximos años alrededor de unas 10.000 hectáreas nuevas de agricultura, de ganadería y de forestación. De esos 80.000 hectáreas que no se están usando, 10.000 hectáreas más, pero no en cualquier lugar, a 2 cuadras de Lima, generando o potencialmente generando agricultura, ganadería, aire limpio y servicios ambientales a la ciudad de Lima. Este es el diseño de esos 2 grandes proyectos que ahora están a nivel ya de perfil, aprobado con código SNIP y en la negociación de los estudios de factibilidad finales para empezar su ejecución. El agua es un factor de producción siempre y cuando se convierta en un elemento que incremente la productividad. Y ese es el desafío. Y el desafío que han hecho los comuneros de la zona altoandina es encontrar claramente esta idea. Quien controla el agua, controla el mercado. Para mí esa frase que es dicho por ellos siempre me pareció muy sabia. Porque es la forma de hacer aquello que han visto en el video. Agricultores con agua, con riego tecnificado, tienen 2 cosechas al año. Y no solamente 2 cosechas al año con alta productividad, como ustedes pueden ver ahí, la diferencia de productividad es altísima. 6 toneladas de secano en el caso de la arveja contra 12 toneladas por hectárea en el caso de la arveja, igual en cada uno de los cultivos. Papa nativa, que en la cuenca, en las zonas altoandinas se produce con 10 toneladas por hectárea, bajo riego y con este sistema puede llegar a 70 toneladas por hectárea, una productividad superior a Cañete, pero sin químicos. ¿Cómo es posible ese desafío? Por el incremento de la productividad y la calidad de estos productos. Pero además, al tener una doble cosecha, tienes una ventana de oportunidad ahí donde existe una contraoferta. En el caso de la arveja, se dice en el video, y acá lo digo nuevamente, ¿no? Cuando todo el mundo produce arveja, es decir, cuando es la gran campaña grande que se llama, cuando todos tienen agua, el precio baja a $1. Cuando nadie lo tiene y solamente lo tienen quienes tienen agua y riego tecnificado, el precio sube a 4 soles. Es decir, esa es la razón por la cual estos agricultores, cuando hicieron por primera vez crédito, porque no hacían crédito, no estaban acostumbrados al crédito, pagaron su deuda 2 meses antes del plazo establecido. Y hoy ya son 4 créditos sucesivos que han hecho ya por su cuenta anualmente. Es decir, para llegar al capital financiero, como decimos, acceder al capital financiero, es necesario primero desarrollar el capital natural, el capital humano y el capital social. Esa es la ecuación que hemos descubierto nosotros. No se trata solamente de decir, agricultor, ¿tienes tu título de propiedad? Ah, si lo tienes, entonces anda al banco, olvídese, así no funcionan las cosas. Por más que tenga título de propiedad, si no tiene muchas otras garantías colaterales, no funciona el crédito. Aquí, ¿por qué lo han hecho? Porque han tenido esa capacidad, han tenido conocimientos, han tenido el agua, que ha sido una inversión hecha por el Estado, y han tenido la organización que les permite hacer justamente garantía social para acceder al crédito. Y aquí están algunos datos en cuanto a rentabilidad también, no solamente es un tema de productividad. En rentabilidad, en el caso del cultivo, hemos llegado a mostrar en los picos de rentabilidad, es decir, donde está el precio mayor, una rentabilidad cercana al 98%. En agua y manto orgánico, la rentabilidad puede llegar hasta el 30%. Y eso es un elemento fundamental si hablamos de sostenibilidad económica y ambiental. Y aquí hay un elemento que quisiera demostrar muy rápidamente. ¿Qué significa en estos momentos tener un sistema de riego tecnificado en 1 hectárea? Si tenemos un sistema de riego tecnificado con 1 hectárea, como sabemos ahí, podemos 1 hectárea transformarla en 1.8, porque tenemos 2 campañas en el año. Y por lo tanto podemos tener una colección totalmente diferenciada de producción en esa misma hectárea. En el cuadro de abajo tenemos lo contrario, lo que sería 1 hectárea bajo secano, es decir, 1 hectárea con 3 cultivos bajo secano. En el riego tecnificado podemos tener hasta 6 cultivos en doble cosecha al año.
¿Y cuál es el resultado de eso? Concretamente, una alternativa de este tipo puede generar un ingreso superior anual y mensualmente de las comunidades y de los agricultores. Hacemos la comparación. ¿Cuánto es lo que gana una familia bajo cultivos de sobrevivencia? Los famosos 100 soles, 120 soles de la línea de pobreza de Foncodes. ¿Cuánto puede generar una familia campesina con alta productividad, dos cosechas al año y riego tecnificado? Alrededor de 417 soles mensuales de ingreso neto, contra alrededor de 38 soles de ingreso neto mensual bajo el sistema tradicional. Es decir, aquí tenemos datos duros que demuestran que una inversión integral en el manejo del agua es efectivamente la condición para superar la pobreza y generar competitividad. En base a esta experiencia que se han ido multiplicando el número de proyectos en la zona, y hoy tenemos los 6 distritos trabajando proyectos parecidos a estos, habiendo aprobado entre todos un plan de desarrollo territorial y establecido la cartera de proyectos. Todos los proyectos que están relacionados con el agua, en este caso, que son los proyectos que cada municipalidad ha escogido, son los que tienen color azul. O sea, ustedes pueden demostrar cuál es para ellos la importancia del tema del agua. Además, se ha creado un plan de desarrollo de largo plazo y 2 espacios de concertación público-privados, es decir, lo que llamamos nosotros, además de la mesa de concertación, la mesa, digamos, la mancomunidad, la mesa técnica del agua y recursos naturales, la mesa agropecuaria y agroindustrial y la mesa de turismo, que son espacios de gobernanza donde están presentes los municipios, las comunidades, el gobierno nacional a través de agrorural, el gobierno regional y en algunos casos algunas empresas privadas. Y estos espacios de gobernanza se pueden ver acá. Aquí hay una inversión en capital social acumulado a lo largo de estos años, 20 organizaciones, la mayoría de las cuales ya se articulan en cadenas productivas. Tenemos la cadena productiva de la arveja, que están en 5 distritos, la cadena productiva de la manzana y el membrillo, que están en 3 distritos. Hemos creado al interior redes empresariales dinámicas que buscan avanzar hasta llegar en algún momento a construir una cooperativa de producción y servicios, que es nuestra meta en el mediano plazo, para hacer organizaciones empresariales de segundo piso que aprovechen todo esto y le den sostenibilidad económica y atraigan inversión privada. Y en ese escenario, entonces, las mesas técnicas son estos espacios de gobernanza que hemos mencionado. Entre todos, al final del proyecto, ya hace 2 años, 1 año casi, pudimos levantar fondos por la cantidad que ustedes ven acá del Estado o en gestión. Por lo tanto, demostrando que si todos nos ponemos de acuerdo, es posible invertir de manera sostenida en la zona. Todo esto implica un modelo, por eso que hablamos del modelo Cuenca del Lurín, que nosotros creemos que es absolutamente replicable y que perfectamente puede engarzarse con las políticas del Estado o generar nuevas políticas del Estado, pero también con las políticas de responsabilidad social de las empresas. Y a eso nos hemos abocado en el último año. Hemos avanzado en la formulación de proyectos de ley que permiten utilizar lo que hoy hablamos como un nuevo espacio, un nuevo ambiente territorial, un nuevo ambiente favorable para el enfoque territorial. Paulatinamente el gobierno se está dando cuenta que un sistema de gestión aislado, distrito por distrito, sector por sector, nivel por nivel, no es eficiente desde el punto de vista de la gestión pública. Y empieza a dar normativas para promover el desarrollo territorial a su manera, pero ya están. Tenemos normativas del Ministerio de Economía y Finanzas que empiezan a crear mecanismos de gestión pública entre distintos niveles unidos en un territorio, y hay normas que lo promueven. Y por eso nosotros también hemos avanzado en eso, ¿no? Hemos avanzado en la creación de un proyecto de ley basado en esta experiencia para que las mancomunidades que hagan, como dice el proyecto de ley, uso del enfoque territorial y combinen la gestión del agua con la productividad y las cadenas productivas, tengan un beneficio adicional del Estado, un incentivo, a partir de un fondo que tenemos acá, que se llama el FONIPLER, el Fondo de Desarrollo para los Gobiernos Locales. Ahora está en plena discusión en el Congreso ese proyecto de ley inspirado en esta propuesta. Por lo tanto, creemos que hay, además, una gran posibilidad en relación a la articulación
territorial en las nuevas normas que mencionamos ahora, y sobre todo en las nuevas que están apareciendo en relación a la retribución de los servicios ecosistémicos. Son nuevas leyes que están saliendo y que van a permitir en el futuro, por ejemplo ahorita, a la gran gestión de SEDAPAL, captar de la tributación o de la tarifa de agua un porcentaje para generar fondos. Hoy está en discusión, a través de un reglamento, la posibilidad de que SEDAPAL pueda entregar el 1% de sus ingresos brutos exclusivamente para proyectos de manejo de cuencas. Eso significa aproximadamente unos 50 millones de dólares al año, exclusivamente para proyectos de retribución de servicios ecosistémicos. Así como hemos avanzado en esto, hemos avanzado también con la empresa privada, que hay un proyecto que estamos haciendo con Odebrecht para buscar trabajar en toda la zona del gasoducto surperuano, un modelo como este, para que las comunidades y la empresa puedan reproducir sistemas de cosecha de agua y riego tecnificado. Y en particular, cerquita acá de Lima, en San Mateo, con la empresa Bacus, principal productora de cerveza en este país, para generar proyectos de manejo de agua en una área que es muy sensible, porque es ahí donde ellos producen, por ejemplo, un agua mineral de alta calidad que todos conocemos aquí, que es el agua San Mateo. Eso es lo que quisiera decirles a propósito de esta experiencia y compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Juan Sánchez por esta exposición y ahora vamos a entregarle las preguntas que nos han hecho aquí los participantes para que pueda responderlas. Vamos a tratar de responderlas en 10 minutos si eso fuera posible y ojalá fuera posible. Hay varias preguntas todas muy interesantes y vamos a dejar con la palabra otra vez a Juan para que nos pueda responder las preguntas que los asistentes han hecho. Audio, por favor, para el micrófono en la mesa. Ahora sí, ya. ¿Está? Okay. Perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas que quisiera responder de manera ordenada. A ver, una primera dice, ¿cómo se logró vencer el concepto ancestral del riego por inundación para el riego tecnificado? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, si hay algo en el campesino, y lo todos conocemos, que trabajamos con ellos, es mucho lo que se llama la aversión al riesgo. Es decir, hay una tradición de mantenerse en lo de siempre. Cambiar el chip, como le decimos, del riego por inundación y de otras prácticas que son erosivas al riego tecnificado y al sistema de manejo de suelos y pasturas es un cambio cultural que es posible con mucho trabajo de asistencia técnica y formación. Pero más allá de eso, yo siempre he dicho que al final lo que hace sostenible una innovación es si esta innovación le llega al bolsillo de la gente. De nada vale que yo le diga a los campesinos las bondades del medio ambiente y las posibilidades de eso para el cambio climático y el equilibrio mundial si al final del día no tienen un sol más. La manera de hacer sostenible cualquier innovación ambiental es si esta además llega a generar productividad e ingresos. Y eso es lo que hemos demostrado. Cuando el campesino se da cuenta que para hacer riego tecnificado tiene que trabajar el doble de lo que trabaja normalmente, se abre la compuerta, pero sabe que ese doble significa un costo-beneficio mayor, lo hace y lo están adoptando. No es que el campesino, ustedes saben muy bien, mejor que yo, que le moleste trabajar demasiado, al contrario, ellos se sacan, como digamos, el alma en las alturas andinas. Para él el problema no es el trabajo adicional, sino que ese trabajo sea reconocido, sea bien remunerado. Y esta es la forma de hacer remunerado un trabajo que invierte en el medio ambiente. Por eso que en esta experiencia que estamos haciendo con Bacus en la zona altoandina del RIMAC, hemos dicho, para que sea sostenible el manejo de las pasturas y la forestación en esa zona, al final del día eso tiene que significar más productividad de leche de ese ganado. Si es así, la gente va a hacer sostenible el manejo de la pastura y el manejo de la forestación. Si no, olvídense. Pueden seguir mientras estén ustedes acá y el Estado financiando, subsidiando, pero eso no es sostenible. Por eso que la primera gran condición es cambio cultural, invertir en el capital humano, fortalecer la organización, invertir en el capital social y desarrollar el capital natural para lograr resultados. ¿Cómo podría replicar esta experiencia en la selva peruana? Una buena pregunta. La selva peruana tiene varias áreas. Sabemos que es ceja de selva y selva, ¿no?
Donde están los mayores problemas de cambio climático en la selva no es en la selva baja, es en la selva alta, que es ahí donde se están produciendo problemas. Ya ahorita existen problemas, por más que llueva ahí, llueve siempre, hay problemas relacionados con el cambio climático. Yo los he podido enfrentar hace poco en una evaluación que hicimos en Jaén. ¿Qué pasa ahí? Llueve y la gente está acostumbrada a que siempre llueva. Y cuando yo le hablaba de un sistema de cosecha de agua no entendían para qué si ahí siempre llueve. Pero les decía, ¿qué pasa el día en que está lloviendo y ustedes necesitan que el café madure o cuaje, como se dice? Y hay un veranillo y se seca el agua. Se acabó la cuaja, ya no hay cuaje. Y entonces toda la inversión que ustedes han hecho en el café o cualquier otra fruta que necesita agua en el momento adecuado se pierde. Por lo tanto, ustedes también deberían tener un sistema de cosecha de agua que permita en el momento que esto ocurra disparar el agua y tener el agua de salvación, como llaman muchos campesinos. Por lo tanto, el sistema de riego tecnificado no es solamente para cuando no llueve, es también cuando llueve y deja de llover, porque ese es uno de los problemas más permanentes con el cambio climático ahora en nuestras serranías. Entonces, la gente puede, en la zona de selva, sobre todo selva alta, adaptarse al sistema de la cosecha de agua si encuentra en esta tecnología una forma de enfrentar un problema concreto, como en este caso. Bueno, acá hablan de algo muy importante. ¿Cómo vienen controlando la aparición de vectores, o sea, de insectos, ¿no?, con el tema del cambio climático? Es un problema, es cierto. El cambio climático no es solamente falta de agua o reducción de ciclos hídricos, sino también cambio en la temperatura. El cambio de temperatura genera estos problemas, la aparición de plagas y enfermedades que antes no habían. También genera oportunidades, cultivos que antes no se hacían, hoy se pueden hacer. Y por lo tanto, ahí está el problema de la asistencia técnica integral. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo un enfoque de desarrollo sostenible y agroecológico, que implica buscar alternativas de control biológico de plagas y enfermedades usando los recursos locales. Y es posible hacerlo a condición de que el principal problema para la reducción de la productividad, que es la carencia de agua, se solucione. Si eso se soluciona, todo lo demás puede empezar a solucionarse. Y también puede solucionarse los problemas relacionados con la aparición de nuevas plagas. ¿Qué actores participan en este proceso y cómo se involucra el gobierno local? Bueno, he querido explicarlo. El gobierno local es el actor principal. Para nosotros el actor principal es el municipio y la comunidad, para no dejarlo solamente el Estado. Es el Estado y la sociedad, juntos. El Estado en estas lejanías es el municipio. No es el gobierno central, tampoco el gobierno regional, son entelequias, es el municipio. Y el municipio es el gestor público por excelencia, que tiene las capacidades y las potencialidades para hacerlo, pero grandes debilidades institucionales. Si invertimos en los municipios y si invertimos en la asociación intermunicipal por cuencas, como hemos mostrado ahora, la capacidad de esos municipios distritales pequeños crece, porque genera escalas que antes no pueden hacer cada uno por separado, pero también crece su poder político. Su capacidad de diálogo con el gobierno regional automáticamente se multiplica y la posibilidad de incidencia en esos gobiernos regionales, que en muchas de nuestras regiones son como otras limas, totalmente alejadas de la realidad rural, se puede de alguna manera revertir. La experiencia de la mancomunidad ha significado que ellos han sido capaces de negociar con el gobierno regional inversiones muy importantes y hablar de igual a igual con el gobierno regional, porque no es un municipio, son 7 municipios, y ahora 8 con un municipio provincial ahí adentro. Pero además de ello están las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas son los otros grandes actores que tienen que organizarse y también asociarse. Normalmente antes habían asociaciones de municipalidades por departamentos o por provincias. Se ha perdido esa organicidad intercomunal. En esta cuenca estamos tratando de reconstruir también una asociatividad entre las comunidades campesinas, que son las dueñas del agua, de los pastos y de los bosques, para trabajar juntos con los municipios en el desarrollo del territorio. Y finalmente son las asociaciones de productores. Los agricultores, que no son empresarios por definición, un agricultor no es un empresario, pueden llegar a hacerlo en la medida en que creen institucionalidad empresarial. Y esas son las asociaciones. Pero la asociación no es más que el primer paso. El siguiente paso es la creación de redes empresariales, que son la forma de organización para la innovación y el acceso al mercado.
Y el tercer paso es la generación de cooperativas. Como lo podemos demostrar todos quienes conocen la experiencia maravillosa de las cooperativas cafetaleras, de cacao orgánico, de banano orgánico, son organizaciones empresariales de segundo y hasta de tercer piso, como las que yo he visto en Jaén, con capacidad de inversión, de negociación y de exportación, y por lo tanto de generación de servicios de educación y de innovación tecnológica altamente interesantes. Lo que no tenemos todavía en nuestros agricultores hacia el mercado interno es ese tipo de organización empresarial que existe para el mercado externo, por obvias razones. El mercado externo jala mucho más, pero el mercado interno también lo puede ser en la medida en que responda de manera organizada a los desafíos que tiene en estos momentos la agricultura. ¿Cuál es el impacto que tienen los proyectos hídricos como Olmos en la distribución del agua? ¿Estos proyectos son suficientes? Bueno, aquí hay una pregunta que no me relaciona con la cuenca, pero también hay que comentarla. Obviamente, proyectos como Olmos son los típicos proyectos de grandes irrigaciones del Estado hacia las zonas bajas, hacia las cuencas bajas, ¿no? Y son proyectos de inversión para negocios, agronegocios, fundamentalmente. Agronegocios para la exportación, lo cual no está bien ni mal. Es una necesidad. Tenemos que seguir incrementando nuestra capacidad potencial. Pero el problema es qué hacemos con los que no están. ¿Cuánto cuesta la hectárea en Olmos ahora? Más o menos 10.000 a 15.000 dólares hectárea. ¿Quiénes son capaces de comprar? Las empresas agroindustriales, que son las que han comprado. El Grupo Gloria se ha llevado básicamente el 50% de las tierras nuevas del área de Olmos. Y nosotros creemos de que si bien eso se va a hacer, más importante aún es trabajar en las cuencas altas. Porque en las cuencas altas la inversión es mucho más baja, el impacto es mucho mayor, social y ambientalmente. Pero eso significa un cambio en la lógica del Estado para hacer de esa agricultura una agricultura tan moderna y agroexportadora como la agricultura de costa. Pero evidentemente la costa tiene más privilegios y por eso tiene más recursos. ¿Existe alguna amenaza que ponga en riesgo este proyecto? Yo creo que la principal amenaza es el cambio climático. Todavía no sabemos cuál va a ser la verdadera dimensión de este cambio en los próximos 10 años. Y por lo tanto, mientras más nos demoremos como país en invertir en las cuencas altas, no solamente del Lurín, sino en todas las cuencas altas, los costos a futuro van a ser menores. Cualquier demora que hoy ocurra en inversiones de este tipo para multiplicar los sistemas de cosecha de agua en la costa, en los próximos 10 años van a costar probablemente 10 veces más de lo que cuestan hoy. El costo de oportunidad de invertir hoy en prácticas de adaptación al cambio climático es mucho más bajo que hacerlo de los próximos 10 años. En este país, donde la mayor parte, una vez más, de su producción y su población depende del agua que viene de las cuencas altas. Yo no quisiera que en los próximos 10 o 15 años, cuando tengamos el problema de la sequía o los problemas de falta de agua para todo en las zonas de la costa, recién nos empecemos a preocupar de un problema que hoy lo podemos prever y combatir de alguna manera. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la gestión del agua? Bueno, creo que sí, claro, los principales beneficiarios son las comunidades y las organizaciones de productores en lo local. Pero también he dicho que este proyecto tiene una dimensión extralocal. Y esa dimensión extralocal son los servicios ambientales que puede generar un programa de este tamaño para la ciudad de Lima. Servicios ambientales que van desde la agricultura ecológica, primer producto. Esta es una cuenca que puede ser certificada íntegramente porque todas las áreas nuevas nunca han sido agrícolas y por lo tanto pueden tener certificación orgánica desde el primer día. Pero también están los beneficios ambientales de los bosques cuando empiezan a crearse, del aire limpio, de los paisajes, del turismo. Es decir, hay muchos servicios ambientales que hoy pueden ser beneficiosos para la población, de la población local, pero también para la población de la ciudad. Y ojalá que estas normas que empiezan a aparecer de retribución de los servicios ecosistémicos y empiecen a implementarse, porque si algo hace falta es a esos guardianes de la biodiversidad, esos guardianes del agua, de las cuencas altas, que los usuarios, que somos nosotros, retribuyamos ese servicio que hasta ahora lo han dado gratis, sin que nadie les dé nada. Hoy vamos a tener los recursos para hacer de estos proyectos muchos más proyectos y por lo tanto beneficiar y ampliar el beneficio. ¿Qué rol le cumple la empresa privada en estos espacios? Muy buena pregunta.
La empresa privada es uno de nuestros grandes desafíos. Nosotros hemos hecho todo este esfuerzo con actores como el Estado, los municipios, la región Lima, las organizaciones, las comunidades, pero la empresa no ha entrado con la suficiente fuerza. Quisiéramos que lo haga. Y a pesar de que hemos creado mesas de técnicas donde está presente la empresa, está invitada, no siempre va. La empresa privada, ustedes saben muy bien, mejor que yo, que busca la ganancia rápida y tener las condiciones mejores. Pero también hay empresas con responsabilidad social que empiezan a darse cuenta que aquí hay ventajas también para ellos y de sus planes de negocios. Estamos tratando de promover la presencia de empresas agrícolas basadas en una demanda. Hoy la demanda de productos orgánicos en la ciudad de Lima ha crecido exponencialmente. La demanda de los grandes supermercados encuentra la limitación que la cadena de proveedores es muy pequeña y no alcanza los niveles. Si no, tendríamos en todos los grandes supermercados, las cadenas Wong y los demás, stands completos, permanentes de agricultura ecológica. Y lo poco que hay, la mayor parte es importado. Los productos locales, orgánicos, certificados con el volumen y la calidad que pide un supermercado, son contados con los dedos de una mano. Por lo tanto, la brecha de demanda que hay para poder llenarla puede ser llenada a condición de este tipo de innovaciones de alta productividad, organización, crédito y demanda asegurada, y por lo tanto capacidad de negociación con esos supermercados. Ahí donde puede la empresa privada jugar un rol. De hecho, lo puede hacer. Y creo que ese es parte de nuestra nueva desafío. Finalmente... La última pregunta, Juan. Sí. Ya dice, las represas de la cuenca fueron hechas con maquinaria o a mano. Al principio las represas pequeñas fueron hechas a mano, ¿no? Pero cuando ese líder que hizo la primera represa se convirtió en alcalde, él mismo invirtió en su propia municipalidad y creó un pool de maquinarias. Hoy es el único alcalde que tiene 5 maquinarias capaces de construir. Todos los demás, que ustedes han visto, lo han hecho con sus propias retroexcavadoras, con sus máquinas, sus camiones. Es decir, pasar a un nivel de inversión pública más alta es posible, a condición de ahí que tengan la mirada de conjunto. Creo que eso, este ejemplo, pequeño, cercano, cualquiera lo puede visitar, es la mejor demostración de que sí se puede, como podemos decir nosotros. Y no es por gusto que esta cuenca sea hoy visitada por medio mundo. Llegan delegaciones de comunidades y de municipios de todo el país a conocerla, lo cual nos llena de satisfacción porque creo que el buen ejemplo, como el Evangelio, hay que predicarlo para que todos los demás sean creyentes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan.